nosaltres farem difusió d'aquesta gravació igual que de la presentació. Sense més, començarem. Bona tarda a tothom. Em presentaré. Jo soc l'Alberto López, soc el coordinador de l'Escola CER del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i des del col·legi el que estem fent són jornades tècniques en les quals les empreses ens posen el seu valor afegit amb solucions innovadores en les quals podem aplicar nosaltres als nostres projectes. Per tant, avui tenim la sort de tenir a Chova i ens parlarà de cobertes sostenibles, rehabilitació energètica de cobertes. Joan Ripoll serà la persona, el ponent, que farà la presentació. Normalment estem 1 hora i mitja de presentació, en funció també una miqueta de la durada de l'explicació, i després deixem mitja hora de preguntes, però qualsevol pregunta que voleu fer pel xat, durant aquest xat, durant aquesta presentació, doncs anirem incloent les preguntes una miqueta per anar lligant tot el tema. Sí que demanem que els micros els apagueu, més que res per no fer interferències, i si n'hi ha algú que es deixa el micro, doncs tindrem nosaltres, l'apagarem des d'aquí, des del control. Aquesta jornada, sobre el títol de Coberta Sostenible, Rehabilitació Energètica de Cobertes, és parlar sobretot del tema de les solucions d'impermeabilització de les cobertes sostenibles. Per tant, una coberta i una construcció eficient i sostenible que sigui respectuosa tant amb la societat com al medi ambient és possible gràcies a sistemes vegetals per a cobertes. Aquesta nova tendència de cobertes contribueix a reduir l'escalfament provocat pel sol i millorant la qualitat de l'aire disminuint els nivells de CO2. I, lògicament, també ajudarem a combatre la contaminació acústica. Per la nostra part i per la meva part, moltes gràcies per la seva assistència i, Joan, com vulguis, qualsevol cosa aquí estarem. Gràcies per tot, Joan. Endavant. Molt bé, Albert, moltes gràcies. Bé, anem a començar aquesta formació. Aquesta formació va tractar sobre tres... A veure... Esta formació va tractar sobre 3 tipus diferents de cobertes sostenibles. No anem a parlar de les cobertes més habituals, sinó anem a parlar de 3 cobertes que cada vegada s'estan obrint més pas en el mercat de la construcció, com són les cobertes ajardinades, com bé ha dit Albert, i també anem a fer una referència a les cobertes descontaminants o cobertes fotocatalítiques i a les cobertes cool roof, que milloren el que és l'eficiència energètica de l'edifici i la guia de calor de l'entorn mitjançant una altra reflectància. Vaig a continuar també... La presentació la vaig a fer en castellà perquè la tenim preparada en castellà, però si qualsevol pregunta la voleu fer en català no hi haurà ningún problema y la responderé encantat. Bien, vamos a empezar este webinar. Voy a empezar hablando un poco de nuestra empresa, para los que no nos conozcan. Chova es una empresa fabricante de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico, y dentro de la impermeabilización abarcamos todos los sistemas de impermeabilización, desde impermeabilización bituminosa, sintética, impermeabilización líquida, morteros y todos los complementos que necesita la impermeabilización, como pueden ser drenajes o geotextiles. En el aislamiento térmico somos fabricantes de XPS, de PIR, de lanas minerales, y en el aislamiento acústico pues tenemos distintos sistemas en función de las necesidades, desde láminas viscoelásticas de alta densidad y compuestos multicapa que combinan lo que es la absorción acústica y el aislamiento acústico. Y como novedades, en los últimos meses hemos sacado las láminas premium para una alta protección, para una mejor protección de lo que es la cubierta con garantía de hasta 15 años, y las láminas contra el radón, que ya tuvimos un webinar hace unas semanas, está muy de moda por la nueva modificación del código técnico, y en Chova tenemos sistemas de protección frente al radón y láminas certificadas contra el radón. Somos una empresa que apuesta por la innovación y el desarrollo. Nuestro equipo está formado por arquitectos técnicos, ingenieros acústicos, ingenieros de caminos. Y todos los sistemas que vamos desarrollando los vamos probando y los vamos enseñando en nuestras instalaciones. Y también tenemos una sala específica de formación para todo aquel que necesita una formación específica, ya sea de impermeabilización, de aislamiento acústico o de aislamiento térmico. Como una empresa que apuesta por la sostenibilidad,
estamos adscritos al Green Building Council de España. En él tenemos colgadas lo que son las fichas de sostenibilidad y en nuestra página web también, donde os podéis descargar las fichas para la obtención de créditos para la certificación LEED, BREEAM o Verde. También estamos adscritos a la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Bueno, como he comentado antes, el departamento técnico apuesta por la formación y por el asesoramiento. Damos formación en estudios de arquitectura y también damos formación en lo que es nuestras instalaciones. ¿Vale? Cada cierto tiempo, ahora por el COVID la estamos sustituyendo por los webinars, pero cada cierto tiempo hacemos una formación que es mixta, es una parte teórica y una parte práctica, donde aplicadores, técnicos y constructores pueden ver un poco cómo se aplican los diferentes sistemas, tanto de impermeabilización como de aislamiento. Como obras de referencia hemos estado presentes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en la Estación del AVE de Zaragoza o en el Ferrari Land en Tarragona. Y también a nivel internacional hemos colaborado con el Hotel Hyatt en Chile, el Riu Palace en la República Dominicana y colaboramos en la impermeabilización del Puente de Londres, cuando se hizo una rehabilitación hace ya algunos años. Bueno, sin más, vamos a empezar lo que es el webinar. ¿Vale? Empezaremos hablando de las cubiertas sostenibles y luego al final veremos ejemplos de rehabilitación energética de cubiertas. ¿Vale? Dentro de las cubiertas sostenibles vamos a hablar de las cubiertas fotocatalíticas, las cubiertas ajardinadas y las cubiertas cool roof. Antes de empezar voy a hacer un breve inciso en terminología de cubiertas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cubiertas. ¿Vale? Las cubiertas se pueden distinguir en cubiertas planas o cubiertas inclinadas. Cubierta plana es toda aquella que tiene una inclinación inferior al 15%. Y dentro de las cubiertas planas se pueden clasificar en transitables o no transitables. Y a partir del 15% se considera cubierta inclinada y siempre son no transitables. En función del tipo de acabado de la cubierta, esta se puede clasificar como una cubierta con protección pesada o una cubierta con protección ligera. Las cubiertas con protección pesada, bueno, todas las conocemos, o pueden ser transitables con un acabado cerámico o un acabado de plots, por ejemplo, y no transitables cuando es un acabado en grava. La función de la grava es lastrar lo que es la propia cubierta para que no se vuele el aislamiento y la impermeabilización y al mismo tiempo proteger de los rayos ultravioleta. Y en la protección ligera son aquellas cubiertas que tienen un acabado con gránulo mineral y solo son transitables a efectos de mantenimiento. Otro concepto de clasificación de cubiertas es si la cubierta es convencional o invertida. La cubierta invertida es aquella que tiene el aislamiento térmico por encima de la impermeabilización. Este tipo de cubiertas se usa mucho en climas cálidos o en climas mediterráneos donde no llueve mucho y donde suele haber una humedad relativa bastante baja. Para hacer una cubierta invertida siempre debemos usar un aislamiento térmico como el XPS, que es de célula cerrada y no tiene absorción al agua. Las ventajas de la cubierta invertida es que la impermeabilización soporta menores cargas. La impermeabilización también está expuesta a menores temperaturas porque tiene el aislamiento por encima y además no se requiere la barrera de vapor porque ya la propia impermeabilización funciona como barrera de vapor. Si clasificamos lo que es la impermeabilización en función del material impermeabilizante, podemos tener impermeabilización bituminosa, impermeabilización sintética, impermeabilización líquida. Y la impermeabilización bituminosa es aquella que está formada por láminas asfálticas. Puede ser monocapa cuando viene en una capa o puede ser bicapa cuando se van superponiendo distintas capas de lámina asfáltica. Como podéis ver en las imágenes, esta es una impermeabilización con un sistema bicapa donde tenemos en la parte inferior la lámina que no está protegida y arriba se coloca la segunda capa de lámina que es autoprotegida. Y la ventaja de esta lámina pues es eso, que al final acaba siendo un sistema bicapa en la que todas las juntas están solapadas. Y esto le dota de mayor seguridad. Este tipo de impermeabilización es la más habitual, hoy en día sigue siendo la más habitual en la edificación tradicional, en las obras de residencial.
Para otro tipo de edificación más industrial o con grandes superficies, está ganando mucho terreno la impermeabilización sintética, como veremos a continuación. Bueno, lo que os comentaba antes, la impermeabilización bituminosa puede ser monocapa o bicapa y siempre la segunda capa se coloca tapando las juntas de la primera capa, con lo que le confiere una gran seguridad. La impermeabilización sintética, que puede ser de PVC o TPO, está ganando mucho terreno en las grandes superficies. Al ser láminas que se fijan mecánicamente y láminas de grandes superficies, para grandes áreas de impermeabilización suelen tener una rentabilidad bastante alta. ¿Vale? La impermeabilización sintética, los dos grandes componentes que se están usando es el PVC y el TPO. ¿Vale? La gran diferencia entre el PVC y el TPO es que el TPO no tiene plastificantes y con el tiempo estos plastificantes no migran y se sobreentiende que puede tener una mayor durabilidad. Para este tipo de láminas de TPO, se está dando una garantía de producto de hasta 25 años. Este sería un sistema habitual de cubierta con impermeabilización sintética para una cubierta deck, donde se coloca la impermeabilización fijada mecánicamente sobre el aislamiento térmico y el aislamiento térmico ya directamente sobre lo que es la cubrición del propio techo. ¿Vale? Todos estos sistemas los podéis encontrar en la página web. ¿Vale? Voy a ir un poquito deprisa porque esto solo quería hablar a efectos de conceptos para que luego cuando veamos lo que son las cubiertas cool roof y hablemos del TPO, entendáis un poco la diferencia entre el TPO y otro tipo de impermeabilización como las láminas asfálticas. ¿Vale? Este es un ejemplo de aplicación de una lámina sintética mediante TPO en una nave logística donde se extiende todo el rollo, se fijan los laterales y ya veis a este operario que con calor está solapando lo que son las dos láminas. Tiene una banda de solape y esta banda de solape lo que hace es tapar lo que es la fijación mecánica. Bueno, vamos a empezar ya con lo que es el propio webinar hablando de las cubiertas sostenibles. Vale, la sostenibilidad. Según el informe Bartland de 1987, lo define técnica y oficialmente como satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Vale, este inciso lo quería meter yo porque al final hacer una cubierta sostenible no es solo hacer una cubierta que cumpla energéticamente, es hacer una cubierta que además le proporcione una mejora al entorno o que tenga unos materiales que sean reciclables o que tenga unos materiales que hayan sido fabricados a pocos kilómetros. Al final, el crear una edificación sostenible no es crear una edificación solo que sea eficiente, es crear una edificación que consume los mínimos recursos posibles. Esto afecta al consumo de agua, al consumo energético, tiene que ver con el consumo de materiales, como he comentado antes, la ubicación de la construcción, y influyen factores como la eficiencia energética de los edificios, de dónde proceden los materiales. No es lo mismo colocar un material que procede de otro país y va a tener una huella de carbono muy alta por el transporte que un material que está fabricado cerca de donde está la construcción. El tipo de construcción o la afección al entorno, como vamos a ver a continuación con cubiertas que pueden descontaminar o cubiertas ajardinadas que pueden ayudar a mitigar lo que es el efecto isla de calor en las grandes ciudades. ¿Vale? Por eso vamos a hablar de estos tipos de cubiertas. No nos vamos a centrar solo en lo que son las cubiertas habituales o tradicionales y en cumplir el código técnico, sino unas cubiertas que van más allá del código técnico y aportan otros valores a lo que es el entorno o a lo que es la propia construcción. Vamos a empezar hablando de las cubiertas descontaminantes. Y para esto voy a empezar comentando una noticia que salió en El País en el año, bueno, a principios de año, en enero del 2021, y es una noticia que indicaba que la contaminación provoca 1000 muertes al año en Barcelona. Al final, las grandes urbes como Barcelona, Madrid, Valencia, están muy expuestas a lo que es el efecto de la contaminación del tráfico, lo que se llaman los óxidos de nitrógeno.
Está demostrado que esta gran concentración de polución al final acaba teniendo un efecto nocivo sobre lo que es la población, no de una manera directa, pero sí de una manera bastante indirecta. Y al final se estimaba, esto lo habrán calculado de una manera estadística, que podía provocar hasta unas 1000 muertes al año en Barcelona. Al poco tiempo de salir esta noticia, apareció otra noticia que hablaba ya de pavimentos que descontaminaban en el centro de Madrid, o otra donde una cervecera nacional había creado unos parasoles que reducían la contaminación en el entorno. Al final, estos dos elementos, tanto el de la pavimentación de la calle o el de los parasoles, usan el mismo sistema que vamos a comentar a continuación para las láminas descontaminantes. Y luego quería hacer un inciso, una noticia, que después de salir la noticia de la ejecución de estas calles en el centro de Madrid, hablaba de que la pintura no serviría de nada si no se reduce el tráfico. Al final nuestra aportación no va a servir de nada si no va acompañada de un plan más general para reducir la contaminación en las ciudades. Pero nosotros, como técnicos proyectistas, también podemos colaborar a la hora de elegir los materiales. Bueno, este tipo de cubiertas descontaminantes se basan en el concepto de fotocatálisis. Fotocatálisis está considerada como la fotosíntesis de las superficies urbanas. Es muy similar a la fotosíntesis. Es transformar los óxidos de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, mediante un elemento catalizador, que es el dióxido de titanio, y los transforma en nitratos, que son inertes y que por efecto de la lluvia se va al alcantarillado. Este sistema está demostrado científicamente, este sistema funciona y está ensayado en laboratorio. E incluso hay una asociación española que es la Asociación Ibérica de Fotocatálisis. Al final este sería un poco el proceso. Nosotros lo que hacemos es proteger la lámina impermeabilizante con un gránulo que ya tiene este compuesto, el dióxido de titanio, que actúa como catalizador. Y esta propia superficie lo que hace es absorber los óxidos de nitrógeno y transformarlos en nitratos. Y ya luego con el efecto de la lluvia se va evacuando a la red de alcantarillado. Se estima que unos 6.130 metros de cubierta autoprotegida con este tipo de lámina, que en Chova el nombre comercial de esta lámina es la Politaber Nature, equivale a una plantación de 2.390 metros cuadrados de cobertura vegetal, o a una acción de reducir el dióxido de nitrógeno provocado por 100 coches a una media de 27 kilómetros al día. O sea, es un elemento que funciona bastante bien, y realmente es un sistema que no es mucho más caro que una cubierta autoprotegida convencional, como puede ser una cubierta con gránulo mineral acabado en negro o acabado en rojo. Otro efecto beneficioso que tiene este tipo de cubiertas es el propio color de la impermeabilización, del gránulo. Al ser un gránulo blanco, le confiere de un efecto de reflectancia a lo que es la incidencia solar, y conseguimos reducir la temperatura de la cubierta entre 5 y 10 grados, con lo que estamos colaborando al aislamiento interior del edificio. Hemos calculado que tiene un índice de reflectancia solar del 44%. En cuanto a otras láminas, como por ejemplo una gris oscuro, que es la más habitual, podría tener un 0% o un 5% como mucho. Este tipo de láminas, al tener un efecto reflectancia, también colabora a que los sistemas de placas solares sean más eficientes, le lleguen más la refracción solar de la propia lámina. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la rehabilitación de un colegio con este tipo de láminas. Es una lámina que al final se acaba colocando o bien sobre una superficie lisa de hormigón o bien sobre otra lámina existente. Aquí tenemos la lámina envejecida en la parte derecha, y se le aplica una imprimación, un primer SR, para después reimpermeabilizar lo que es la impermeabilización existente con la lámina fotocatalítica.
Al final esto es simplemente decisión del proyectista, de querer usar esta lámina o no usarla, porque a efectos de precio la diferencia es muy insignificante. Y bueno, aquí podéis ver el acabado de la lámina y el aspecto que tiene. Este es otro detalle de la rehabilitación del colegio. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es la rehabilitación de un centro comercial. Aquí no tenemos imágenes de cómo estaba el estado previo, pero bueno, era igual, era un centro comercial acabado con una lámina autoprotegida, la lámina ya se había desgastado, querían volver a reimpermeabilizar y el técnico proyectista ya optó por una reimpermeabilización mediante una lámina descontaminante. Y aquí podéis ver el acabado de la lámina con el color blanco. Se le aplica lo que es la imprimación sobre la lámina existente y ya directamente sobre la lámina existente la Politaver Nature Combi 50G. Bueno, ahora vamos a hablar de las cubiertas ajardinadas, que son las cubiertas que más se asocian a lo que son las cubiertas sostenibles. Vale, las cubiertas ajardinadas, como he comentado antes, tienen bastantes ventajas ya no solo para el edificio, sino para el entorno. Una ventaja muy importante es que realizan un control de drenaje y la escorrentía de las ciudades, ¿no? Vivimos en una zona donde no tenemos grandes episodios de lluvias, pero sí que cuando llegan suelen llegar en forma de borrasca. Estamos muy habituados a los DANA o a lo que conocemos como gota fría. Este tipo de cubiertas lo que hace es absorber el agua, mantenerla, retenerla y reducen el efecto de escorrentía en lo que son las redes pluviales. Además, otro efecto muy importante es que mitigan el efecto isla de calor. Las cubiertas, los acabados pétreos, acaban recibiendo la calor de lo que es la radiación solar y durante la noche o durante las horas donde no tienen esa radiación, siguen emitiendo esa radiación al entorno. Esto no pasa con las coberturas vegetales. Se estima que puede haber entre 1 y 3 grados de diferencia de temperatura entre el centro de las ciudades y zonas verdes donde no tienen este efecto de isla de calor. ¿Vale? Entonces las cubiertas vegetales ayudan a reducir este concepto o este efecto negativo en las ciudades. Además, otros beneficios que tienen es que generan CO2, generan oxígeno y capturan el CO2. Son sumideros de dióxido de carbono y el sustrato vegetal contribuye al aislamiento térmico, aunque seguimos necesitando aislamiento térmico. Necesitamos menos, pero una cubierta vegetal nunca va a sustituir a lo que es el aislamiento térmico de una cubierta. Otros efectos sobre la comunidad o sobre el propio edificio es que tiene efectos sociales y terapéuticos. Al final lo que hacemos es usar las cubiertas de los edificios ya no solo para instalaciones o para atender, sino también las podemos usar para que los vecinos las puedan disfrutar. Y bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de cubiertas vegetales que hay en el mercado. Para esto, Chova colabora con la empresa Projar. La empresa Projar es una empresa de jardinería y hemos creado sistemas conjuntos en los que Chova aporta lo que es el aislamiento y la impermeabilización, y Projar ya se encarga de elegir el sustrato más adecuado para el tipo de cubierta jardinada que se necesita. Las cubiertas jardinadas se clasifican generalmente entre extensivas, semi-intensiva y intensiva. Y la diferencia es el tipo de sustrato, la altura del sustrato y el tipo de vegetación que podemos plantar en cada una de las cubiertas vegetales. Las cubiertas extensivas suelen tener un espesor entre 7 y 15 centímetros, exigen poco mantenimiento y se suele plantar sedum o especies vegetales que no requieren mucho riego. Es una cubierta que no tiene una gran sobrecarga sobre el edificio, tiene una sobrecarga de 150 kilos por metro cuadrado. La cubierta semi-intensiva ya iríamos a espesores mayores de 15-40 centímetros. Son ideales para la creación de un espacio verde, para plantar plantas, para plantar césped, es pisable y ya empieza a tener una sobrecarga más importante, entre 350 y 600 kilos por metro cuadrado. Y las cubiertas intensivas, que ya son las que van entre 50 y 100 centímetros, permite todo tipo de especies ornamentales,
arbustivas e incluso arbolado. Suelen necesitar un sistema de riego y ya tienen una sobrecarga más importante de 750 1.500 kilos por metro cuadrado. Y ya la que Projar define como heavy user es para espesores de más de 80 centímetros y es para ya hacer una plantación más con arbolado y ya es una cubierta que se tiene que cuidar mucho lo que es el drenaje, el riego y sobre todo las sobrecargas. ¿Vale? Por ejemplo, para un edificio donde vamos a actuar en una rehabilitación, lo más habitual es irnos a cubiertas extensivas que no van a tener una gran sobrecarga sobre el edificio. Las cubiertas ajardinadas se componen de diferentes partes. Tenemos el soporte resistente, la formación dependiente, esto no cambiaría en una cubierta habitual. Después tendríamos la impermeabilización con un sistema bicapa. Aquí ya empezamos a tener un sistema diferente. ¿Por qué? Porque en las cubiertas ajardinadas siempre recomendamos que una de las dos láminas impermeabilizantes tenga un compuesto antirraíces. ¿Vale? En Chova tenemos una lámina que se llama la Polita Evergarden, que tiene un compuesto antirraíces, además de una protección con gránulo mineral, que si las raíces de la vegetación acabaran pasando por todos los sistemas de protección, nunca perforaría la membrana porque es un elemento químico que repele lo que es la propia raíz y que la raíz crezca en la dirección vertical. Después tendríamos un elemento de separación entre lo que es la impermeabilización y lo que es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico, mediante un XPS, siempre recomendamos usar una cubierta invertida para mayor protección de la impermeabilización porque las raíces tendrían un mayor recorrido hasta llegar a la impermeabilización. Un geotextil de protección basado en polipropileno y después un elemento de retención y drenaje. ¿Vale? Al final esto no es una huevera al uso, no es la típica huevera que colocamos en un sistema de drenaje de muros. Es un sistema especial de drenaje que lo que hace es retener el agua, tiene unas perforaciones superiores que en el momento que ese drenaje se colmata, el agua ya va evacuando. Pero siempre los nódulos quedan colmatados por agua, por lo que siempre está confiriéndole a lo que es la propia cubierta una cierta humedad. Tendríamos un filtro de protección antirraíces y luego ya lo que es el sustrato vegetal. En función del tipo de vegetación que vayamos a plantar o en función del tipo de cubierta que queramos, tenemos que usar un sustrato vegetal u otro. Muchas veces un error de ejecución de este tipo de cubiertas es que pensamos que cualquier tipo de tierra puede servir para una cubierta jardinada y por elegir un mal sustrato, al final una cubierta que estaba bien diseñada acaba funcionando mal y lo que es la vegetación no acaba creciendo. Por eso siempre recomendamos que para elegir el sustrato nos vayamos a empresas especializadas de vegetación o de cubiertas ajardinadas como puede ser Projar, por ejemplo. Luego ya tendríamos el sistema de vegetación y el riego. Para una cubierta semi-intensiva voy a ir un poco rápido porque es muy similar que la cubierta extensiva y lo único que cambia es la capa drenante retenedora. Y ya necesitamos una capa drenante que tenga una altura superior para que consiga retener más la humedad. La capa filtrante y el sustrato vegetal. En este sistema de cubiertas no cambiaría nada con la extensiva, lo único que vamos variando es el sistema drenante y el sustrato ya será diferente. Y por último, la intensiva, donde ya tenemos un elemento drenante de 6 centímetros de altura y un sustrato vegetal mínimo de 500 milímetros de espesor, para que ya puedan crecer o pequeños arbustos o sistemas de césped o para más espesor un sistema de arbolado. Todo este tipo de cubiertas os los podéis descargar de la página web de Chova, luego veremos un poco la página web, cómo la tenemos montada, para que os podáis cargar los detalles constructivos, los archivos BIM o los BC3 o las fichas técnicas de las propias cubiertas. Aquí tenemos un ejemplo de una cubierta jardinada, que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
En él podéis ver lo que es la impermeabilización inferior, que sería una lámina con acabada con una protección de velo de vidrio, y ya la lámina superior, que es la que tiene el compuesto antirraíces y la protección mineral. Bueno, un aspecto importante a tener en cuenta en las cubiertas ajardinadas son los detalles constructivos de los elementos singulares. Hay que cuidar estos elementos para que la vegetación no acabe entrando, por ejemplo, en los sumideros o, como veremos a continuación, en lo que son los muros verticales o el encuentro de lo que es la cubierta vegetal con el murete de separación. Para esto tenemos que diseñar lo que es el propio elemento con piezas especiales para evitar que lo que es las raíces penetren en lo que es el sumidero. Aquí tenéis un detalle constructivo de cómo se podría resolver una cazoleta mediante un sistema de un perfil perforado y un sistema de gravas que permite que la vegetación no crezca alrededor del sumidero. Aquí podéis ver a la izquierda un sumidero que no se ha realizado correctamente, en el que la vegetación acaba invadiendo lo que es el propio sumidero, y a la parte derecha un sumidero con la separación del perfil, el sistema de gravas y lo que es la cazoleta con la tapa de registro. Otro elemento, como os comentaba, es separar lo que es la cubierta jardinada del murete vertical. ¿Para qué? Para que al final la humedad no acabe subiendo por ese murete y que las raíces de los elementos de las plantas no perforen el murete y no lleguen tan rápido a lo que es la impermeabilización. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, entre la impermeabilización y lo que es la propia cubierta, ahí ya no tenemos ni XPS, ni tenemos la lámina de protección, ni el elemento drenante. Por eso es importante separar esta cubierta de este elemento vertical. Para eso hay piezas prefabricadas, piezas especiales, que podéis descargaros el detalle constructivo en nuestra página web. Y aquí tendríais un ejemplo de una cubierta de una vivienda, cómo se ha hecho todo el elemento perimetral, separando lo que es la vegetación o lo que es el sustrato de los paramentos verticales, y cómo se ha resuelto lo que son las cazoletas mediante este elemento que hemos visto antes de un perfil con la protección de gravas. Aquí una imagen de cómo se estaba realizando la cubierta. A la izquierda podéis ver el elemento drenante y de retención de agua, el XPS, que es lo que está colocado, y el geotextil de separación en la parte derecha. Y bueno, una imagen de cuando ya la cubierta está funcionando, empiezan a crecer las especies vegetales, cómo ha quedado esta cubierta. Como os comentaba antes, es importante elegir el sistema de impermeabilización de una manera correcta para que sea un sistema de impermeabilización con protección antirraíces. En nuestro caso, la lámina Polytaber Garden Combi, en la que os podéis descargar la ficha técnica, la ficha de seguridad, y si ya necesitarais más información, os podríamos enviar lo que es el ensayo antirraíces que tenemos realizado. El ejemplo que veíamos antes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y una imagen reciente de lo que es el Umbracle, cómo está en la actualidad. Y aquí es otra obra de un centro comercial en el Outlet Plaza Mayor en Málaga, en el que se hizo una cubierta jardinada muy grande, y podéis ver en las imágenes de la derecha cómo se está impermeabilizando, perdón, en las imágenes de la izquierda y en las imágenes de la derecha cómo se ha resuelto toda la cubierta jardinada. Al final se trata todo como una única cubierta, se realiza toda la impermeabilización con la lámina de protección, aunque en la zona central se sustituye lo que es el sustrato por un pavimento acabado en hormigón. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de cubiertas. Estas cubiertas ya están más enfocadas al entorno industrial, aunque sí que es verdad que también se están usando cada vez más en edificación o en edificación residencial y en edificación no residencial, pero sí que es verdad que el gran uso que están teniendo estas cubiertas cool roof son para grandes almacenes logísticos o para edificación industrial. ¿Qué es el concepto de cool roof? El concepto de cool roof es que
la lámina tiene una gran reflectancia al calor y lo que hace es reflectar los rayos ultravioleta y reduce de una manera muy considerable la temperatura de la propia cubierta, impidiendo que lo que es el calor exterior acabe penetrando en el interior del edificio. Y se consigue que este tipo de cubiertas sean mucho más eficientes que una cubierta acabada con un material no reflectante. Aquí tenemos un ejemplo de unas viviendas terminadas con una impermeabilización y un acabado cool roof reflectante, o un edificio dotacional a la izquierda también terminado. Estos son cubiertas habituales inclinadas o cubiertas de hormigón, para que veáis que no solo en la cubierta deck se está usando este tipo de impermeabilización. Al final, una cubierta cool roof, aunque nosotros vamos a ver lo que es una lámina que ya tiene un índice de reflectancias lo suficientemente elevado para ser considerada como una cubierta cool roof, hay otros sistemas como unas pinturas que le pueden dotar a la cubierta de unas propiedades reflectantes. Vale, nosotros vamos a hablar de la lámina reflectante Plaspoly TPO. Como os he comentado antes, el TPO es un material que viene a partir del polipropileno, al que se le añaden unos elastómeros. A diferencia del PVC, estos elastómeros no migran. Habéis visto muchas veces que una botella de PVC o un elemento de PVC o una botella de detergente, cuando pasa mucho tiempo al sol, se acaba rigidizando y al final se quiebra muy fácilmente. Eso es porque los plastómeros acaban migrando. Esto con el TPO no pasa. Por eso se considera que este tipo de cubiertas tienen una gran durabilidad. No contiene plastificantes, es compatible con láminas bituminosas, por lo que está indicada para rehabilitación de cubiertas con láminas bituminosas, tiene una alta resistencia al desgarro y un alto índice de emisividad. En nuestro caso, nuestra lámina tiene un índice de reflectancia de 102%. Tiene resistencia a las raíces. Se podría usar esta lámina, no necesitaríamos el índice de reflectancia, pero se podría usar esta lámina para cubiertas ajardinadas, y una buena resistencia al fuego. Es una lámina que tiene unas propiedades BRUF T1, que es lo que te exige el código técnico como protección al fuego exterior. Además, es un material reciclable. Para que una cubierta sea considerada cool roof, en las cubiertas planas, el índice de reflectancia tiene que ser mayor al 82% y en cubiertas inclinadas mayor al 39%. Como hemos visto antes, nuestra lámina tiene un índice de reflectancia del 102%, con lo que estaríamos muy del lado de la seguridad para que fuera considerada como cool roof. Se puede usar, como hemos comentado antes, se puede usar tanto en edificación, en acabados de hormigón, como en cubierta deck. Son láminas que van fijadas mecánicamente, y la fijación, a diferencia de las láminas bituminosas, y son flotantes. Son láminas que se adhieren en los solapes mediante fijación mecánica, y el resto de la lámina queda flotante en lo que es en la parte central. Cuando no va a ir lastrada, este tipo de lámina se tiene que hacer un estudio al viento para ver qué tipo de fijación necesitamos y la separación entre las fijaciones. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de cómo se va colocando esta lámina. En la imagen de la izquierda vemos la separación entre lo que es la lámina y el aislamiento térmico. Esto es una cubierta deck de una tienda en Madrid. El aislamiento térmico, en este caso, es un aislamiento térmico, es un Chovapir con acabado en aluminio, para tener además propiedades contra el vapor, para no necesitar lámina contra el vapor. Y ya directamente sobre lo que es la propia impermeabilización se coloca la lámina impermeabilizante. Si os fijáis en la lámina en la foto de la izquierda, veis los puntos azules son las fijaciones mecánicas. A continuación se colocará la siguiente lámina, que se fijará en el otro extremo, y aquí se solapará mediante calor. Aquí veis el operario que está uniendo las dos láminas, y así vamos tapando lo que es la fijación mecánica con la segunda lámina. Son unas láminas que se colocan de una manera muy rápida. Cada rollo un rollo mide 2 metros por 20
y al final entre dos operarios pueden colocar todo el rollo y mientras uno lo va fijando mecánicamente, el otro puede ir preparando la siguiente tirada. Por eso para grandes superficies se suele optar por este sistema de impermeabilización. Vale, pues hemos visto los tres sistemas de impermeabilización que quería presentaros hoy, de cubiertas sostenibles, las ajardinadas, las cool roof y las fotocatalíticas. Y ahora vamos a hablar un poco de la rehabilitación energética de cubiertas. Es un tema que se va a poner muy de moda en los próximos años. Todos hemos oído el tema de las ayudas y cómo España va a apostar por la rehabilitación de los edificios. Vale, según un informe del IDAE, el 46% de la energía en los hogares españoles se va por la calefacción y el 36% de las emisiones de CO2 se producen en la edificación. Si a esto añadimos que el parque de viviendas en España anterior al código técnico creo que rondaba el 76%, pues para llegar al objetivo 2050 de reducción de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y de gases de efecto invernadero, o rehabilitamos ese parque envejecido de viviendas o va a ser imposible llegar. Un estudio que realizó IPEX estimaba que prácticamente el 30% de lo que es las pérdidas energéticas en un edificio se va por el tejado. Hay otro 5% que se puede ir por los puentes térmicos. Perdonad que se me ha ido la presentación. Un 25% que se puede ir por los muros y un 20% por los huecos y las ventanas. La diferencia entre una casa sin aislamiento o una casa con aislamiento, estamos hablando de que está estimado un consumo de energía del 50%. Podemos ahorrar mínimo un 50% en energía entre una casa bien aislada o una casa que se ha rehabilitado energéticamente y una casa que no se ha rehabilitado energéticamente. Para sistemas de rehabilitación, en esta presentación no voy a hablaros de cómo reparar una cubierta, cómo volver a realizar una cubierta. Vamos a hablar de dos sistemas que se podrían emplear para no demoler lo que es la cubierta existente. Al final, si queremos rehabilitar una cubierta, uno de los métodos que podemos usar es demoler toda la cubierta y volver a crear una cubierta sobre los forjados resistentes. Hoy no os voy a hablar de estos sistemas, os voy a hablar de cómo rehabilitar o cómo mejorar la eficiencia energética de una cubierta sin tener que demoler la cubierta existente. Para eso vamos a hablar de dos sistemas. Un sistema es con una losa filtrante, que el nombre comercial en Chova es la Inverlosa, y en este primer sistema no vamos a modificar la impermeabilización. Pongamos un ejemplo de una cubierta de una comunidad de vecinos que no tienen problemas de impermeabilización, no quieren modificar la impermeabilización, han rehabilitado energéticamente el edificio, pero para conseguir llegar a la clasificación energética o aumentar la clasificación energética que les requiere para las subvenciones, también tienen que rehabilitar las cubiertas. Pues este sería un ejemplo, luego lo veremos. Y luego vamos a ver un ejemplo con un sistema de aislamiento térmico y impermeabilización conjunto que se coloca directamente sobre la cubierta existente. Y también nos permite rehabilitar una cubierta sin necesidad de demolerla y de una manera rápida y eficiente. En el primer ejemplo, nos vamos a basar en este elemento, en la losa filtrante. La losa filtrante es una losa formada por un mortero hidráulico filtrante de 3,5 centímetros de espesor que se combina con un XPS, que puede ser de 40, 50, 60 u 80 centímetros. ¿Vale? Es un pavimento que es transitable, es visitable y además puede funcionar como lastre a una impermeabilización que no queramos colocar gravas, por ejemplo. ¿Qué ventajas? ¿Por qué se usa el XPS? El XPS tiene unas propiedades muy importantes para este tipo de cubiertas. Este tipo de cubiertas, cuando llueva, el aislamiento va a estar en contacto con el agua, y las propiedades que tiene es un material de célula cerrada y no absorbe la humedad.
A diferencia de la lana mineral o otros materiales aislantes, como por ejemplo el PIR, que no son de célula cerrada, estos materiales sí que absorben humedad y en periodos de lluvia o humedad relativa muy alta perderían las propiedades aislantes. Esto no pasa con el XPS. Aunque esté lloviendo, el XPS sigue manteniendo lo que son las propiedades aislantes. Las 5 propiedades claves que tiene el XPS es la baja conductividad, una conductividad muy alta en entornos húmedos, una alta resistencia a la compresión, y esto es muy importante. Estamos hablando de 30.000 kilos por metro cuadrado, tiene una resistencia a compresión de 30 kilopascales y una alta resistividad a la difusión del vapor de agua. Perdón. Aquí vemos el ejemplo de una rehabilitación de una comunidad de vecinos donde no querían modificar la cubierta funcionaba bien, los vecinos de las plantas inferiores no tenían problemas de humedades, pero necesitaban mejorar la eficiencia energética de la cubierta para lograr la calificación que el proyectista había realizado. Para esto se optó por colocar un sistema de inverlosas sobre la cubierta existente. Y veis que la colocación es muy sencilla, es muy inmediata. Al final es ir colocando las losas e ir cortándolas en función de la distancia de lo que son los paramentos. Y veis cómo queda la cubierta con el aislamiento de 8 centímetros por el inferior. Por el inferior. Aquí os he puesto un detalle constructivo que lo tenéis en el sistema de la web, porque no tenemos fotos de lo que son las cazoletas, pero bueno, sí que tendríamos que dejar una zona de registro donde llegan las cazoletas a efectos de mantenimiento. Tendríamos que recortar las losas y colocar una tapa de registro. Este es otro ejemplo de una rehabilitación de un edificio que funcionó muy bien y lo solemos poner como ejemplo porque aquí el arquitecto, además de colocar la losa filtrante, quería colocar un elemento de drenaje para que el agua evacuara o se evaporara de una manera más rápida. Entonces lo que hizo fue colocar un sistema de drenante y geotextil sobre la cubierta existente y ya sobre este drenante y geotextil colocó la losa filtrante, de manera que el vapor de agua que pueda quedar entre lo que es el XPS y la impermeabilización se va evaporando por estos nódulos. Aquí veis una imagen de la rehabilitación de la cubierta, cómo quedó. Estos dos ejemplos es cómo rehabilitar una cubierta sin modificar la impermeabilización existente, simplemente mejorando la eficiencia energética de la cubierta. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo rehabilitar una cubierta modificando lo que es la impermeabilización. Y para eso vamos a usar un producto que se llama Chovaterm. El Chovaterm es un rollo de XPS, de aislamiento térmico, que ya tiene la impermeabilización adherida. De manera que este se puede colocar directamente sobre la cubierta existente, se puede fijar mecánicamente o se puede adhesivar y ya le podemos dotar de impermeabilización. O podemos optar por un sistema bicapa donde ya el acabado de la cubierta es el que nosotros queramos, un sistema de gravas o, por ejemplo, un sistema acabado con inverlosas si lo queremos hacer pisable. Por eso veis los dos tipos de rollos que tenemos, con un acabado en gránulo cuando el sistema es monocapa y ya va autoprotegido, o un acabado sin gránulo donde esta primera capa de impermeabilización está esperando una segunda capa para conseguir un sistema bicapa o para conseguir un sistema bicapa con un acabado en gránulo. Los espesores del XPS varían desde 40 a 60 milímetros y lo que es la impermeabilización, como os he comentado, puede ir acabado en gránulo o acabado en un film para colocar una segunda capa de impermeabilización. Esto es lo que os comentaba, el acabado en gránulo para un sistema monocapa y el acabado en film para un sistema bicapa, donde podemos combinar con, por ejemplo, una Polytaber fotocatalítica para además dotar a la cubierta de un efecto descontaminante. Este tipo de sistemas se usa sobre todo para rehabilitación, pero también se podría usar para obra nueva. Perdonad.
Vale, como os he comentado antes, el tipo de soporte resistente se puede usar el Chovaterm en cubiertas planas o inclinadas con protección ligera, con un acabado mineral. El tipo de soporte puede ser un forjado de hormigón, baldosas cerámicas, losas de hormigón o en cubiertas planas bajo protección pesada. Se puede colocar el Chovaterm y encima del Chovaterm terminar con un sistema de gravas o terminar con un sistema de inverlosa para dotarle de más aislamiento o de dotar a la cubierta de un pavimento que sea transitable. O incluso podríamos ir a una cubierta convencional donde se coloca el Chovaterm, un geotextil de protección, un mortero de cemento y ya terminamos con una baldosa convencional. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se colocaría el Chovaterm. En la imagen de la izquierda, fijado mecánicamente en la imagen de la izquierda tenemos un sistema de impermeabilización mediante lana mineral y un sistema de lámina autoprotegida, y en la imagen de la derecha ya el Chovater completamente colocado. Esta imagen es para que veáis la diferencia. En la imagen de la izquierda tendríamos que colocar el sistema de aislamiento, fijar el sistema de aislamiento, la segunda capa con el acabado bituminoso y después impermeabilizar con la lámina autoprotegida. Y en la imagen de la derecha ya vemos el Chovaterm que se coloca directamente sobre la cubierta inclinada, con las ventajas que tiene de coste y de rapidez en la ejecución. Otras ventajas que tiene el Chovaterm sobre otros aislamientos es, como os he comentado antes, la absorción del agua. El XPS tiene una absorción del agua menor que el 0,07%, es prácticamente nula. Tiene una tensión de compresión de 300 kilopascales y una gran superficie, mientras que los otros aislamientos se venden en planchas de 1,2 metros cuadrados. El Chovaterm se vende en rollos y tiene una eficiencia muy alta a la hora de abarcar una gran superficie. ¿Esto qué provoca? Pues que tenemos menores tiempos de ejecución, se fija simultáneamente lo que es el aislamiento y la impermeabilización, se adapta a cubiertas curvas. Al final el Chovaterm, al tener ese sistema de XPS ranurado, tiene una cierta holgura con lo que en cubiertas que tienen una cierta curvatura se puede adoptar perfectamente. En la imagen de arriba veis una obra en Huelva, que es una cubierta curva con un acabado de hormigón que simulaba una teja de pizarra, y en la cubierta inferior es el aeropuerto de Valencia, que tenía unos elementos curvos de hormigón y se optó por este Chovater para poder dotar de un aislamiento térmico al edificio que cuando se creó no lo tenía. Como os he comentado, es apto para soportes curvos y es fácilmente transportable. Como os he comentado anteriormente, es un sistema que se puede o bien fijar mecánicamente a la cubierta existente o bien fijar mediante un adhesivo de Soudal. Para esto hemos creado un sistema conjunto mediante la empresa Soudal, hemos realizado los ensayos de viento y bueno, los resultados son muy satisfactorios y al final la resistencia del propio adhesivo es una resistencia muy similar a lo que es la fijación mecánica. ¿Qué ventajas tiene el fijarlo con adhesivo? Pues que al final no estás perforando la impermeabilización anterior y es una doble seguridad. Si la impermeabilización a lo mejor te está fallando en un punto, no tienes por qué perforar todo el sistema de impermeabilización, simplemente lo adhieres sobre la impermeabilización existente y ya sabes que además de la impermeabilización anterior estás dotando al sistema de la nueva impermeabilización y el aislamiento térmico. Aquí podéis ver lo que comentaba antes de que es fácilmente transportable. Podéis ver una cubierta de una comunidad de propietarios, cómo los propios operarios van colocando los rollos en lo que son la cubierta, y en la imagen de la derecha ya veis que los propios operarios van colocando lo que es los rollos de Chovaterm. Este rollo tiene una banda de solape, se fija mecánicamente y esa banda de solape luego a fuego es la que cubre lo que es la fijación mecánica y la que va sellando lo que es el encuentro entre los dos rollos. Este sistema que estamos viendo que están realizando los operarios sería muy similar a este sistema, que es una cubierta existente donde se coloca el Chovaterm. En este caso vemos
Vemos en el ejemplo un chovaterm adhesivado con un acabado con film de polietileno para colocar encima una segunda lámina con un acabado autoprotegido. En este caso, si queremos conseguir una cubierta con un alto índice de sostenibilidad, podríamos optar, como hemos visto al principio de la presentación, por una impermeabilización fotocatalítica que además tiene el efecto descontaminante. Aquí veis otra imagen de cómo estamos colocando lo que es el chovaterm adhesivado. Como he comentado antes, las ventajas con respecto a la fijación mecánica es que es más rápida, no perforamos la membrana impermeabilizante, tiene un mayor comportamiento técnico porque al final no tiene puentes térmicos, porque el propio adhesivo, al ser una espuma de poliuretano, tiene efecto aislante, no tiene límites de espesor, podemos solapar todas las bandas de XPS que queramos, como veremos en una imagen posterior, y es una aplicación sin ruido. Al final, si tenemos vecinos en la planta inferior, mediante una aplicación mecánica vas a estar con el taladro perforando todo lo que es la cubierta, y con esta fijación prácticamente nadie se va a enterar de que estás rehabilitando o estás colocando una nueva impermeabilización en la cubierta. En edificios tipo hospitales o tipo hoteles que estemos rehabilitando y no queramos parar la actividad de las plantas inferiores, este sistema puede funcionar perfectamente. Un ejemplo de impermeabilización o cómo rehabilitar una cubierta, por ejemplo, en una zona como la de Barcelona, según el código técnico, la zona tendría una clasificación tipo C, ¿vale? Por lo que necesitaríamos en función, bueno, esto nos hemos basado en lo que es la resistencia térmica de un forjado convencional de bovedillas y viguetas de 25 centímetros. Esto lo podemos encontrar en el código técnico, ¿vale? Y necesitamos un aislamiento térmico de 2,08 para cumplir con la USU-C. ¿Vale? Esto sería para una rehabilitación energética donde se rehabilitan menos del 25% de la envolvente. ¿Vale? Aquí necesitaríamos, como he comentado, un aislamiento térmico de 2,08 y esto nos lo confiere un espesor de XPS de 8 centímetros. Como el chovaterm solo llega a 6 centímetros, esto lo podríamos conseguir solapando un XPS de 4 centímetros y un chovaterm de 4 centímetros mediante un sistema adhesivado. Esto es un ejemplo de un sistema que podría valer en la zona de Barcelona. Si necesitamos más aislamiento, podemos colocar el aislamiento antes del chovaterm o podemos optar por este segundo sistema, que es un sistema de chovaterm en el cual, cuando hemos terminado con la impermeabilización, colocamos un geotextil y rematamos la cubierta con un sistema de inverlosa, con lo que estamos dotando otra vez de una segunda capa de aislamiento térmico. Aquí podemos ver cómo en el mismo sistema, en la rehabilitación de menos del 25% de la envolvente, necesitaríamos un espesor de aislamiento para una zona C de 8 centímetros, y esto lo podríamos conseguir con un sistema de chovaterm XPS de 4 centímetros y una inverlosa de 4 centímetros. Aquí podemos ver la rehabilitación de una cubierta con el chovaterm adhesivado, una cubierta que tenía un acabado con una pintura acrílica, y cómo se va colocando lo que es el adhesivo y el propio chovaterm. Otro ejemplo, como os comentaba antes, en la imagen de la derecha tenemos ya colocada la primera capa de XPS y la segunda capa de chovaterm ya la estamos colocando con un sistema de chovaterm adhesivado. Y este es otro ejemplo de rehabilitación de un edificio, una comunidad de propietarios, en la que este no se ha adhesivado. Podéis ver en la imagen 1 cómo está el chovaterm fijado mecánicamente sobre una impermeabilización existente de gránulo autoprotegido. En la imagen 2 vemos como ya todo el chovaterm está colocado y toda la cubierta está cubierta con el sistema, y en la imagen 3 ya se le ha dotado de la segunda lámina de impermeabilización, en este caso una lámina autoprotegida.
Bueno, y ahora a ver si me funciona. Quería mostraros ya para terminar lo que es la presentación. Tendré que salir y volver a entrar. Un momentito. Voy a dejar de presentar. Perfecto. Creo que ahora estáis viendo la página web, ¿vale? Quería mostraros la página web que hemos creado en Chova, porque es una página web que está muy enfocada a lo que es la prescripción y a lo que son los proyectos y los arquitectos, ¿vale? En esta página web podemos encontrar tanto las soluciones de impermeabilización como aislamiento térmico como aislamiento acústico. Pero bueno, centrándonos en lo que es la impermeabilización o las cubiertas sostenibles, si nos vamos a la pestaña superior en soluciones y nos vamos a impermeabilización, veremos que aquí nos lo divide en varios sistemas: estructuras enterradas, protección contra el agarradón, obra civil y cubiertas. Si nos vamos a cubiertas, nos aparecen los distintos tipos de cubiertas y ya, si finalmente nos vamos a cubiertas sostenibles, dentro de cubiertas sostenibles tenemos los 3 tipos de cubiertas que hemos visto hoy: las cubiertas ajardinadas, las cubiertas descontaminantes o las cubiertas cool roof. Dentro de cubiertas ajardinadas ya tenemos todo el sistema, todos los sistemas de cubiertas que hemos visto en la presentación: cubierta extensiva, intensiva, ¿vale? Por ejemplo, nos metemos en una cubierta extensiva. Hay tantos tipos de cubiertas porque cambia el tipo de, de solución de drenaje. Dentro de la propia cubierta ya tenéis lo que es las capas de la cubierta, tenéis la partida de la cubierta por si la queréis copiar y pegar directamente en el proyecto, o tenéis tanto los archivos BIM como la ficha técnica con la descripción de la cubierta o la documentación. Dentro de la documentación tenéis todo lo que es BC3, detalles de CAD, la medición en Excel, todo lo que podáis necesitar para realizar el proyecto lo tenéis en esta pestaña. Tanto para cubiertas sostenibles como para rehabilitación de cubiertas tenéis sistemas de rehabilitación, protección frente al radón. Todo esto lo podéis consultar en la web, ¿vale? Simplemente quería comentaros esto porque creo que puede ser un aspecto muy útil a la hora de realizar los proyectos. Y ya, bueno, si queréis, dejo como pestaña de fondo la última diapositiva, donde tenéis mi correo y mi teléfono, por si tenéis cualquier duda o por si tenéis cualquier proyecto en el que necesitéis algún tipo de prescripción o asesoramiento, tanto para cubiertas e impermeabilizaciones como para aislamientos térmicos y acústicos. Estaremos encantados de ayudaros. Bueno, pues Albert, si te parece, damos por finalizada lo que es la presentación y pasamos a, a la fase de preguntas. Si hay alguna pregunta o si hay alguna duda. Perfecto. Mira, Alberta ha tenido que salir un momento. Sí, ningún problema. Y bueno, muchas gracias por la explicación. La verdad es que muy interesante y además temas muy claros que va bien repasar y, Sí. bueno, y sí, o sea, entender bien tanto la base como después toda la nueva tecnología que estáis proponiendo, ¿no? Que está súper interesante. Muy bien, me alegro. Gracias. También he visto que Elena Sarrión ha respondido a alguna de las consultas que se ha hecho durante la explicación. Sí. Elena Sarrión es nuestra responsable de marketing, que está presente en el curso, y si hay alguna pregunta que a lo mejor va más enfocada a dónde conseguir la presentación o dónde conseguir cualquier documento, supongo que ella lo habrá contestado. Sí, lo ha ido respondiendo, sí, súper bien. Pero no hay preguntas.
Lo has dejado todo muy claro. Bueno, simplemente comentarles eso, que si tienen cualquier duda sobre este tipo de sistemas, dónde conseguirlos, o si les vale para un proyecto que tengan, o incluso otros aspectos como, como lo que es el aislamiento acústico. Mis compañeros, los ingenieros del departamento de acústica, están asesorando en justificación del DBHR, en proyectos específicos que necesiten algún tipo de aislamiento acústico o absorción acústica. Estaremos encantados de ayudarles. Al final, el departamento técnico de Chova está para esto, para aportar este valor añadido, que no solo sea la venta, sino un poco el asesoramiento de todos nuestros sistemas. Bien. No, también he visto que en la página web también está todo muy bien explicado, ¿no? Ujú. Tanto Muy bien. técnicamente como el detalle. Perfecto. Pues no Sí, sé a ver, si... he visto una pregunta, no sé si lo habrá contestado Elena. ¿Los materiales tienen ecoetiquetas? Sí, todos los materiales impermeabilizantes, acústicos, las láminas bituminosas, los materiales acústicos y el XPS tiene la declaración ambiental de producto. Y en el Green Building Council España o en nuestra página web os podéis descargar las fichas de sostenibilidad con la clasificación LEED BREEAM o verde. Vale, sí, estoy viendo que hay más preguntas de ahora. Sobre tema de precios, al final Chova vende directamente el canal de venta de Chova es directamente a aplicador o al canal distribución. Entonces, ahí difiere en función del aplicador también los márgenes que quiera cobrar o el distribuidor. Pero bueno, en la página web tenéis los PVP, que son precios de referencia, pero vamos, si queréis precios más específicos, tendríais que hablar con vuestro aplicador de confianza o con vuestro distribuidor. Hay que impermeabilizar por encima del Chovaterm. El Chovaterm ya lleva una lámina impermeabilizante. ¿Vale? Esta lámina, cuando es un sistema monocapa, no hace falta impermeabilizar por encima del Chovaterm. ¿Vale? Cuando queremos una impermeabilización con un sistema bicapa, sí que tenemos o queremos que el Chovaterm vaya con un sistema bicapa y con una lámina autoprotegida, sí que hay que colocar una segunda lámina impermeabilizante sobre el Chovaterm. ¿Vale? Tenemos el Chovaterm con acabado en gránulo para un sistema monocapa, ya la lámina acabada en gránulo es la lámina impermeabilizante, o un sistema acabado en film de polietileno para colocar una segunda lámina, en caso de que queramos una impermeabilización bicapa. A ver, no sé si me he dejado alguna pregunta por arriba. Sí, la inverlosa va sin mortero, ¿vale? La inverlosa, por el propio peso, se coloca sobre la cubierta existente y se deja caer, no va fijada con mortero. I fins Pregunta aquí. también el I pendiente. sí, la pendent de la inveriosa. Jo crec que qualsevol coberta plana, hasta pendents del 15%, podria funcionar perfectament. Però vamos, la inveriosa sobretot es col·loca en cobertes que vols que siguin transitables. Al final és rehabilitar una coberta i no vols acabar-la en una... Les làmines autoprotegides, les que tenen l'acabat en grànul, són làmines que es poden xafar, però es poden xafar sols efectes de manteniment. Al final, aquest grànul acaba desgastant-se si té un gran tràfic de persones. Aleshores, en les comunitats de propietaris on volem tindre una zona on la gent pugui estendre o on la gent fugi habitualment, no seria recomanable col·locar una làmina autoprotegida. Ahí sí que tindrien que anar a un sistema de llosa filtrant, una inverlosa, per a que protegisca el que és la impermeabilització. Correcto.
La inveriosa, en quant als colors i les textures, està en color morter i en color blanc. Val? Al final és un producte que té que ser un producte específic. La textura li la confereix el que és l'hormigó. Tenim que tindre un índex de porositat prou alt i tenim que jugar en el que és la porositat del formigó i la resistència del formigó. Si tenim molta porositat, la llosa es trenca fàcilment, però si no tenim porositat, al final la llosa no funciona perquè no deixa passar l'aigua. Entonces, nosaltres el sistema que tenim d'enveriosa és el que teniu en la pàgina web, que és una llosa en un acabat de morter. El Minvell demanen. Sí, val. Una qüestió dels 20 centímetres sobre la capa d'acabat. Val. Això és un tema important a l'hora de rehabilitar el que és la coberta. El còdic tècnic sí que el diu que la làmina impermeabilitzant té que acabar 20 centímetres per damunt de la capa d'acabat. Aleshores, si nosaltres col·loquem una inveriosa, tindríem que tindre compte de tot el que és la làmina d'impermeabilització per els bordes, intentar pujar-la per a pujar aquests 20 centímetres. Val? Ahí sí que tindríem, no faria falta que tocàrem el que és la resta de la impermeabilització, però tots els bordes sí que tindrien que fer una impermeabilització addicional. Molt bé. Alguna pregunta més? Molt bé, Helena. De totes maneres, si hi ha més preguntes, directament que contacten amb mi o que vos envien els dubtes que tinguen i me les reenvieu i jo estaré encantat de contestar-les. Perfecte. Val? Bueno, un plaer, Joan. Pues Moltíssimes molt bé. gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos esta oportunitat i estem en contacte. Perfecte. Gràcies. Vinga, a vosaltres, adeu.